Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un video en donde voy a enseñarles cómo hacer web scraping utilizando Node.js. Para aquellas personas que nunca han escuchado el término web scraping, es simplemente analizar un sitio web y guardar la información de ese sitio web. Por ejemplo, si a diario visitan una página y quieren guardar la información de esa página, pueden hacerlo utilizando esa técnica. Y para eso hay bibliotecas. En este caso yo voy a utilizar una biblioteca llamada Cheerio, la cual es bastante popular en el mundo de Node y JavaScript. Esta biblioteca te permite poder analizar un documento HTML, es decir, el DOM o la estructura de un documento, y extraer la información. Y luego con esa información puedes guardarlos en archivos CSV, puedes extraer las imágenes o lo que quieras en realidad. Así que en este video, con el propósito de darles una introducción, voy a enseñarles cómo empezar en todo esto. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a mostrarles aquí es la página oficial de Cheerio llamada cheerio.js.org. Aquí van a encontrar la información oficial, obviamente, de la biblioteca y también algunos ejemplos. Pero les recomiendo que si quieren profundizar mucho más en cómo utilizar Cheerio y entenderlo, les recomiendo que investiguen la biblioteca de jQuery, ya que esta biblioteca se inspira mucho en los conceptos de jQuery. De hecho, aquí lo que les voy a estar mostrando es cómo utilizar selectores, cómo seleccionar elementos del DOM, como si estuviéramos trabajando con el DOM, solo que aquí vamos a estar escaneando un sitio web. Pero para mostrarles todo esto en la práctica, pues voy a escribir un ejemplo. Así que voy a minimizar mi navegador y voy a crear una carpeta. En mi caso lo voy a llamar de esta manera, web scraping-node. Ok, vamos a abrirlo con nuestro editor de código. En mi caso voy a utilizar Visual Studio Code. Y a partir de aquí voy a crear un archivo index.js. Este será el archivo que arrancará en sí mi script para poder analizar un sitio web. Pero para analizar un sitio web, como ya les he mencionado, vamos a utilizar esta biblioteca. Ahora, esta biblioteca tan solo te permite escanear un sitio web. Es decir, si ya tienes el sitio web, lo vas a poder escanear. Pero ¿cómo traemos la información del sitio web? Bueno, para traer esa información vamos a utilizar una biblioteca de Node llamada request. De hecho, vamos a buscarlo con request npm. Y vamos a ir en su página oficial o su documentación oficial de npm, que es básicamente una biblioteca que nos permite poder hacer peticiones HTTP. Por ejemplo, cuando visitas en tu navegador una página, estás haciendo una petición HTTP. Bueno, para hacer esa petición desde Node también necesitamos una biblioteca. Entonces voy a utilizar esta biblioteca llamada request. Ahora, el asunto con esta biblioteca es que esta biblioteca está utilizando callbacks. Entonces, si yo quiero utilizar promesas, voy a tener que utilizar una variación, es decir, otra biblioteca basada en esta. Vamos a ir aquí donde dice tabla de contenidos, promesas y async await. Vamos a dar un clic. Y aquí me dice que para utilizar async await tengo estas otras alternativas. Aquí tengo una biblioteca llamada request promise. Esa es la que voy a utilizar el día de hoy. Vamos a dar un clic. Y con esto me envía a la documentación de request promise. Para instalarlo tengo que instalar tanto request como esta biblioteca. Ok, y esta biblioteca de nuevo me permite hacer peticiones HTTP. Solo que en este caso me permite manejar esas respuestas utilizando promesas y async await. Es decir, me permite utilizar código moderno. Muy bien, entonces vamos a empezar instalando estas dos bibliotecas. Para hacerlo vamos a ir en nuestro código y voy a abrir una terminal en Visual Studio Code. Para hacerlo simplemente vamos a presionar F1 o también pueden presionar Ctrl+Shift+P. Esto va a abrir esta ventana y aquí pueden escribir la palabra terminal integrate. Hay algunas personas que me han preguntado por qué no simplemente utilizo los atajos, y es porque los atajos no son igual en todos los sistemas operativos. Si estás en Linux, Mac o Windows, los atajos van cambiando. Así que esta es la manera más genérica de hacer que todos puedan acceder a los mismos conceptos que les voy enseñando. Ok, entonces vamos a crear una terminal integrada y aquí vamos a abrir una consola. Lo primero que voy a hacer es iniciar un proyecto de Node. Para hacerlo vamos a escribir npm init-y. Con esto creamos un archivo llamado package.json, que no es más que un archivo que describe en sí nuestro script. Es decir, cuál es el script principal, cómo podemos arrancarlo y también lista las dependencias. En este caso voy a empezar instalando esas dependencias. Vamos a limpiar la consola. En Windows es con clear, pero si estás, en Windows es con cls, pero si estás en Linux o Mac puedes escribir clear. Ok, para instalar las dependencias vamos a decir npm i y a continuación voy a instalar todo. Vamos a empezar instalando Cheerio de esta manera. También voy a empezar instalando request y request-promise. Ok, vamos a dar un enter. Y con esto ya tengo la biblioteca para hacer web scraping, la biblioteca para traer el sitio web y la biblioteca para escribir código moderno de request, es decir, para escribir código utilizando promesas. Muy bien, entonces estas son todas las dependencias que vamos a utilizar. Vamos a empezar a importarlas. Lo primero que voy a hacer es decir que voy a guardar en una biblioteca llamada Cheerio lo que voy a requerir del módulo del mismo nombre, llamado Cheerio. Ok,
Y luego también voy a traer la biblioteca llamada request. Pero en este caso voy a extraer lo que tengo en la biblioteca llamada request promise. Ok, esas son las bibliotecas que vamos a necesitar para poder analizar un sitio web. Ahora el asunto, ¿qué sitio web analizamos? Bueno, hay muchas redes sociales. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo hice un ejemplo bastante parecido utilizando Reddit. Reddit es una especie de red social, foro, etc. En este caso voy a utilizar un sitio web que está diseñado para hacer scraping. En este caso lo he encontrado en Reddit también y se llama toscrape.com. toscrape.com es un sitio web que te da dos sitios web para que puedas analizarlos. Por ejemplo, te da un sitio web de libros y otro sitio web de citas, es decir, citas de personas famosas como por ejemplo Albert Einstein o otras personas también que han escrito algunas frases. Y aquí tenemos este sitio web. Por ejemplo, lo tenemos en tarjetas y demás. Supongamos que yo quiero guardar estas citas o estas frases en un archivo CSV, en un archivo de Excel para guardarlos, y quiero guardarlos no solamente las frases sino también con su autor. Imaginemos que esta página cambia constantemente, entonces yo no quiero entrar cada vez al sitio para ver lo nuevo, simplemente quiero escribir un script y que la información se guarde en un CSV. Ok, para hacer eso vamos a tener que utilizar scrapping. Entonces en este caso voy a darle esta dirección de internet. Vamos a hacer esto, vamos a copiarlo. Vamos a ir aquí a nuestro código. Y aquí voy a utilizar request. Voy a decir, quiero hacer una petición. Y adentro de este request voy a darle la dirección. Ok, pero como te había mencionado, para manejar esto voy a utilizar código moderno, async await. Entonces voy a colocar esto de aquí dentro de una función llamada init. No tiene que llamarse así, obviamente, pueden nombrarla como ustedes gusten. Esta función init es la que va a arrancar en sí todo mi script. Entonces el request lo voy a ejecutar aquí adentro. Ok, entonces aquí lo que quiero es decirle, haz esta petición. Pero como esta es una petición que va a tomar algo de tiempo, voy a decir que es una petición asíncrona. Una vez termines de hacer la petición, la información que me traigas lo voy a guardar en una constante llamada response. Y esa respuesta, ese response, quiero verlo por consola. Ok, con esto lo único que estamos haciendo es hacer una petición de internet. Vamos a verlo. Vamos a ir a nuestra consola y voy a decir node index.js. Bueno, y en este caso tengo un error que me dice que await tan solo puede funcionar si antes la palabra clave function tiene el nombre async. Ok, vamos a guardar, vamos a limpiar la consola con cls y vamos a volver a ejecutar node index.js. Y como puedes ver, lo que tenemos ahora en la consola es una especie de HTML. ¿De dónde sale este HTML? Bueno, este HTML que estamos viendo aquí es el HTML de este sitio web. De hecho, para ver la información o el HTML de este sitio web, puedes dar un clic derecho y ver código fuente de la página. Esto te va a mostrar todo el HTML de esa página. Bueno, lo que estamos viendo aquí es lo que tenemos también en la consola. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el título que dice quotes to scrape. Aquí también tenemos el título, quotes to scrape y demás. Es decir, tenemos todo lo que vemos aquí dentro de la consola. Entonces, como ya lo tengo en mi servidor, ya tengo la información, ya puedo empezar a analizarla. Ahora, de hecho, para mejorar un poco esto, Chirrio te permite integrar, digamos, la biblioteca con request. Es decir, que no es necesario que lo pases por separado. Para integrarlo, podemos hacer algo como esto. Vamos a quitar la dirección, vamos a cortarla por un momento. Voy a pasarle un objeto y aquí le voy a decir a request. Ok, request, la URI o la dirección de internet es esta. Parecido a lo que hemos hecho antes, pero ahora le voy a decir lo siguiente. Una vez tengas los datos, lo que vas a hacer es empezar a transformar esos datos utilizando Chirrio. Pero transform es en sí una función que toma esos datos, es decir, toma este contenido que vemos aquí. Y una vez toma ese contenido, se lo vamos a pasar a Chirrio. Entonces le digo chirrio.load y le paso el body. Esta línea de código es bastante sencilla de entender. Una vez hagamos la petición, me va a dar toda esta información, pero lo vamos a pasar a Chirrio a continuación para que pueda analizarlo, así de simple. Entonces aquí ya no voy a estar obteniendo la respuesta, sino voy a estar obteniendo un objeto que me da Chirrio para poder analizarlo. Entonces lo voy a cambiar por el símbolo de dólar. A continuación les voy a decir por qué. Por ahora vamos a ver ese símbolo de dólar. Vamos a guardar, vamos a limpiar la consola con cls, vamos a volver a ejecutar. Y como pueden ver, ahora ya no tengo el HTML, sino tengo un objeto. Tengo este objeto de aquí. Este objeto que dice fn y a continuación me da unos cuantos métodos. Ok, lo que me está dando en sí es que ahora toda la información ha pasado a través de Chirrio. Entonces Chirrio me da métodos para yo poder analizarlo. Por ejemplo, si yo quiero ver el código otra vez, puedo escribir punto y tendría que utilizar, por ejemplo, un selector y luego un método. Pero vamos a verlo desde cero.
Entonces vamos a empezar por lo más básico. Quiero empezar a analizar el título. Ok, como aquí en este símbolo de dólar ya tengo todo el documento, ya tengo todo esto que vemos aquí, es decir, todo lo que estamos viendo en esta página. Voy a querer empezar analizando el título. ¿Cómo extraigo el título? Esta parte de aquí. Bueno, para hacerlo es muy sencillo. Como tan solo en este documento existe una sola etiqueta title, pues puedo hacer algo como esto. Puedo decirle, desde el documento quiero extraer el título. Una vez lo extraigas, quiero que lo guardes en una constante llamada title. O vamos a ser más específico, website title, de esta manera. Y una vez lo extraigas, o lo guardes, quiero que lo muestres por consola, website title. Vamos a guardar, vamos a limpiar la consola con CLS y vamos a ejecutar todo de nuevo, node.index.js. Y como pueden ver, en este caso de nuevo me está dando un objeto. Obviamente yo no quiero ver un objeto, yo quiero ver el valor. Entonces para ver ese valor le voy a decir website.title.html. Ok, vamos a guardar. Vamos a limpiar la consola, vamos a volver a ejecutar. Y ahora por consola tan solo estoy viendo quotes to scrape. Es decir, tan solo estoy viendo esto de aquí. Obviamente yo puedo analizar otras cosas. Por ejemplo, le puedo decir, quiero que me des el head. Y él me va a dar todo el contenido. Vamos a verlo. Por ejemplo, le puedo decir, quiero que me des el head. Vamos a guardar, vamos a analizar. Y como puedes ver ahora me está dando todo el HTML que está dentro del head. Es decir, lo que estamos haciendo es simplemente extraer lo que tenemos dentro del HTML. De nuevo voy a simplemente extraer el título por ahora. Una vez he extraído el título, también voy a mostrarte cómo extraer determinadas etiquetas que se encuentran en el body. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo puedo extraer? Vamos a ver la página. ¿Cómo puedo extraer este título de aquí? Lo que habíamos extraído antes era esto de aquí, el title. Pero ahora quiero extraer esta cabecera, que yo supongo que es un H1. Vamos a verlo. Aquí está el body y aquí está esa especie de título grande. Ok, es una etiqueta que está dentro de un H1. Entonces, ¿cómo puedo extraer esto? Bueno, para hacerlo, como es el primer H1, yo simplemente puedo decirle que quiero extraer un H1. Vamos a verlo. Voy a decir que en una constante llamada website, vamos a llamarlo heading de cabecera, voy a extraer el H1. Ok, una vez lo extraigo, voy a ver simplemente por consola website heading. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Primero voy a limpiar para que sea un poco más ordenado. Vamos a ejecutar. Y con esto, de nuevo vemos un objeto. Obviamente yo no quiero ver un objeto, quiero ver el contenido, HTML. Vamos a guardar, vamos a limpiar la consola, vamos a volver a ejecutar. Y ahora veo dos cosas. Veo el título, que ya lo habíamos visto antes, pero adicionalmente ahora veo el contenido de website heading. Obviamente el H1 lo ha encontrado, pero me está dando el contenido que es esta etiqueta A. Ahora, ¿cómo puedo extraer tan solo el texto? Yo no quiero toda la etiqueta A, tan solo quiero este texto que está dentro de la etiqueta A. Bueno, para hacerlo, simplemente voy a decirle que en lugar de ver el HTML, quiero ver tan solo el texto. Y vamos a guardarlo. Vamos a dar node.index.js. Y como pueden ver, me está dando el texto nada más. Ahora, el asunto es que me está dando un espaciado al inicio y un espaciado al final. Para limpiar esto, en JavaScript nosotros podemos utilizar un método de los strings llamado trim. Esto lo que hace es limpiar los espacios en blanco que no utilizamos. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y como puedes ver, ahora ya no tenemos ese espaciado. Ok, entonces de esta manera vamos procesando de poco a poco la información que queremos extraer. Pongamos un ejemplo un poco más interesante. Vamos a ir aquí en nuestro archivo. Y supongamos que quiero extraer todas estas citas que vemos aquí. Quiero extraer cada una de estas citas. Para hacerlo voy a tener que escanear todo esto. Pero ¿cómo lo hago? Bueno, vamos a hacer esto. Voy a presionar un clic derecho, inspeccionar. Y con esto lo que pasa es que se abre una ventana al lado y me da este icono de aquí que se llama seleccionar un elemento para inspeccionarlo. Voy a dar un clic. Y cada vez que yo selecciono un elemento, como pueden ver, me da la información de este elemento. Me da, por ejemplo, me dice que es un span con una clase text. Aquí me dice que este es un div con una clase quote. Este es otro div con otra clase quote. Este es otro div con una clase quote. Y puedes ver el patrón. Es decir, cada div tiene una clase quote. Entonces yo puedo decirle, quiero todos los div que tienen una clase quote. Entonces me va a dar este contenido, y así. De hecho, puedes verlo aquí. Aquí tenemos la clase quote, el segundo, la clase quote y así. Entonces a Cheerio simplemente le voy a dar esa instrucción. Voy a decirle aquí. Quiero guardar todas las citas quote. Y vas a analizarlo desde todos los div que tienen esa clase quote. No es necesario que le coloquemos div.quote, también podríamos,
Pero simplemente diciéndole .quote, él por defecto va a buscar todos los divs que tengan la clase quote. Ok, una vez los busca, lo único que voy a hacer es verlo por consola. Voy a decir quote.html para ver el contenido. Vamos a guardar, vamos a limpiar la consola, vamos a ejecutar todo. Y como pueden ver, ahora tengo lo que tenía antes, el título y la cabecera. Pero ahora adicionalmente tengo un spam y tengo hasta unas cuantas etiquetas dentro de un div con la clase tag. Es decir, lo que estamos viendo aquí, esto que he seleccionado, de hecho te lo voy a mostrar de esta manera. Lo que estamos viendo aquí, todo esto de aquí, de hecho con la frase, vamos a verlo. Voy a limpiar la consola para que lo puedas ver mejor. Ok, lo que estamos viendo justo aquí es lo que tenemos dentro de este div. De hecho vamos a verlo. Vamos a dar ver código fuente en la página. Y en la primera cita tiene este contenido. Este contenido es el que estamos viendo en consola. Es decir que al final él no me ha devuelto todas las citas. Tan solo me ha devuelto la primera. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver todas? Bueno, para eso voy a tener que hacer una especie de recorrido. Pero por ahora vamos a tratar de analizar tan solo esa primera cita. Como puedes ver, aquí ya tengo una especie de contenido HTML. Supongamos que a este contenido yo quiero extraer algo más. Supongamos que yo quiero extraer todas las etiquetas A. Bueno, para hacer eso, puedo decirle que luego de quote.html también quiero extraer algo. Pero de hecho, aquí esta es la respuesta. Entonces, lo correcto sería buscar aquí en quote. Entonces le voy a decir, para todas las citas, cada vez que extraiga cierta información, quiero buscar a través de tu método find. Y aquí a continuación le voy a decir qué es lo que quiero buscar. Aquí le voy a decir que quiero buscar una etiqueta A. Vamos a guardar y ahora vamos a ver lo que me da esta respuesta. Vamos a limpiar la consola. Vamos a extenderlo un poco para que lo puedas ver mejor. Vamos a ejecutar node index.js. Y ahora me dice tan solo about. ¿Por qué me dice tan solo about? Porque de esa respuesta que habíamos obtenido, hemos hecho otra búsqueda y tan solo le he dicho que me dé como respuesta la etiqueta A. Entonces, al buscar Cheerio, esto va buscando uno por uno y encuentra esta etiqueta de aquí. Entonces, esta etiqueta tiene el valor about. Es por eso que me devuelve tan solo este texto. Y es lo que hemos hecho en esta búsqueda. Ahora, así como tenemos esta especie de selección, o decir, la primera selección o la primera coincidencia, también nosotros podemos navegar. Por ejemplo, ¿qué pasa si encuentra esto, pero nosotros queremos decirle a Cheerio, ok, ya encontraste esto, pero quiero que pases a la siguiente cita? O quiero que pases a la tercera cita. Bueno, para hacer eso, vamos a ir aquí y voy a decirle, quiero seleccionar la tercera cita, tier quote, voy a llamarlo. Y aquí le voy a decir, quiero que busques todas las citas. Entonces Cheerio va a encontrar esta cita y demás. Pero aquí le voy a decir adicionalmente que quiero que, como esto me va a devolver la primera cita, es decir, como ya hemos visto, esto me devuelve tan solo esto, le voy a decir next para que luego pase a esta cita. Vamos a verlo. Voy a decirle next y luego voy a verlo por consola. Console.log tier quote. Ok, y voy a decir .html. Vamos a guardar, vamos a limpiar la consola, vamos a ejecutar. Y ahora, como pueden ver, me está dando de nuevo una cita, el contenido de una cita. Pero podemos ver por el texto que dice, esto está entre tus opciones y esa cita corresponde a la segunda. O bueno, vamos a verlo. Esta es la primera, esta vendría a ser la segunda. Entonces me está devolviendo la segunda cita en realidad, no la tercera, sino la segunda cita. ¿Qué pasa si quiero la tercera? Bueno, nuevamente puedo decirle next. Es decir, ya le dije next una vez, puedo decirle next otra vez. Guardo. Y, por ejemplo, si esta es la primera cita, esta es la segunda, la tercera sería esta de aquí, que es una cita de Albert Einstein que dice, hay tan solo dos maneras de vivir una vida. Vamos a ver, vamos a volver a ver esa respuesta. Ok, me da una respuesta y me dice, hay tan solo dos maneras de vivir tu vida. Ok, entonces con esto tenemos la tercera cita. Y de esta manera estamos extrayendo la información específicamente a partir de una especie de índice. Eso también es otra forma de extraer información de un sitio web. Ahora, ¿qué pasa si no tan solo quieres extraer determinadas citas, sino quieres extraer todo un bloque? Por ejemplo, en este sitio web, si analizamos un poco, tenemos una clase container con un row adentro. Luego tenemos otro row aquí. Este row con una clase colMD8 contiene todas las citas. Entonces, si yo quiero extraer un bloque, simplemente voy por el div que contiene todo, como ya te lo había mostrado. Vamos a probarlo. Vamos a hacer algo como esto.
Esto de aquí lo voy a colocar en comentarios para que no me muestre la salida por consola. Vamos a verlo. Ok, ya no me está mostrando esta salida por consola. Vamos a hacer esto. Voy a decirle que aquí lo que quiero capturar ahora es la clase container. Voy a guardar una constante llamada container class. Y le voy a decir, quiero que captures un div con la clase row. Ok, un div con la clase row y adentro con la clase callMD8. ¿Cómo puedo decirle que capture la clase callMD8 que esté dentro de un div con la clase row? Bueno, simplemente le digo de esta manera. Hay un div con la clase row y también hay un div con la clase callMD8. Entonces esto de aquí lo que va a traerme es ese div que coincida con una clase callMD8 que esté dentro de un div con la clase row. Vamos a verlo. Consola container class .html. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Esta respuesta va a ser un poco larga. Bueno, de hecho ha sido bastante corta por una sencilla razón. Si bien yo he estado viendo este div de aquí, antes de esto ya había un callMD8 que estaba dentro de una clase row, que es esto de aquí. Entonces lo que él me ha traído como respuesta es este h1. Si lo que quieren es seleccionar este otro row con esta clase callMD8, lo que podríamos hacer también es navegar desde aquí. Es decir, podríamos decirle que desde el h1 que tenemos una respuesta, que suba a su elemento padre, que en este caso vendría a ser este de aquí, y que luego pase al siguiente. Entonces vamos a probarlo. Vamos a decirle aquí que primero suba su elemento padre. Para hacer eso hay un método llamado parent y luego podríamos decirle que pase al siguiente, que ese método ya lo conocemos, que es el método next. Vamos a guardar, vamos a limpiar y si ejecutamos vamos a ver como respuesta que tenemos un HTML bastante largo que vendría a ser todas las citas. De hecho lo que tenemos es un callMD8 con todas las citas dentro. Es decir, lo que me está dando como respuesta es todo esto de aquí, todas estas citas. Esta es una manera de navegar de nuevo entre el HTML utilizando un elemento padre. También tenemos digamos el opuesto, que es el children. Por ejemplo, si en lugar de decirle aquí parent, vamos a decirle quiero ver children. Vamos a guardar, vamos a limpiar y si ejecutamos vamos a ver que como respuesta me da la etiqueta A. ¿Por qué? Porque aquí me está dando el elemento h1, pero si le digo que quiero ver su elemento hijo, tan solo me va a responder esto de aquí. Muy bien, esta es otra manera de capturar, digamos, determinados elementos a partir de clases y sus elementos padre y sus elementos hijo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos capturar en sí todas las citas, pero no todo el contenido? Tan solo quiero capturar el texto de esas citas. Bueno, para hacer eso voy a tener que seleccionarlo también con Cheerio. Entonces voy a decirle aquí, vamos a comentar esto de aquí. Voy a decirle que voy a utilizar el selector de Cheerio y quiero seleccionar todas las citas, es decir, todos los div con la clase quote, pero de toda esa clase quote, es decir, de todos estos div, tan solo quiero esta parte. De hecho, vamos a ir atrás. Tan solo quiero esta parte, este spam con esta clase text. ¿Por qué este spam? Porque este spam es el que contiene la cita en sí. Entonces voy a decirle que de las citas tan solo quiero la etiqueta spam con su clase text. Y esto sería más que suficiente. Ahora, el asunto es que esto de aquí ya no va a ser tan solo un elemento, sino va a ser varios elementos. Porque varios elementos cumplen con esa regla. Es decir, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y demás. Si yo simplemente hago esto, es decir, si yo guardo, por ejemplo, esto de aquí en una constante, por ejemplo, vamos a llamarlo quote, y lo muestro por consola, quote.html. Observen lo que pasa, vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y en este caso, creo que ya esta cita ya existía, vamos a llamarlo quotes en plural. Vamos a guardar, vamos a limpiar. Lo que me da como respuesta es tan solo la primera cita, como pueden ver. Es decir, no me da todas las citas, sino la primera. Pero obviamente hay varios div que cumplen con esa regla. Entonces, ¿cómo puedo recorrerlos? Bueno, para recorrerlos existe, vamos a eliminar este console de aquí, existe un método llamado each. Este método nos da Cheerio, entonces simplemente vamos a decir, quiero empezar a recorrer cada uno de los elementos. Para recorrerlo, él me da una función, en la cual me permite pasar dos parámetros. Uno es un índice y el otro es el elemento que estoy recorriendo. Entonces quiero capturar ambos, el índice y el elemento. Y vamos a verlo por consola. Por cada recorrido, quiero ver por consola, por ejemplo, el índice y el elemento. Ok, vamos a guardar, vamos a ejecutarlo. Y ahora lo que me devuelve, como pueden ver, son múltiples objetos. Pero obviamente yo no quiero ver los múltiples objetos, sino quiero ver el contenido en formato HTML. Entonces para hacer eso, vamos a decirle aquí que por consola quiero ver, a través de Cheerio,
lo que me está dando de elemento, pero convertido a un HTML. Vamos a guardar, vamos a limpiar la consola y si ejecuto, ahora como pueden ver, ya me está dando el contenido en formato HTML. ¿Y por qué estamos viendo este texto aquí, este texto al inicio de cada cita? Bueno, cada cita, si vamos a ir a ver el texto, tiene una especie de comillas. No es una comilla típica, como pueden ver es una comilla que tiene una orientación vertical, es decir, es para colocar una frase. Entonces, al convertir el HTML, él trata de limpiar los caracteres y esto lo convierte en un carácter Unicode. Entonces, es por eso que vemos estos textos de aquí, que son entidades HTML. Ahora, para nosotros tratar de eliminar esto, también podríamos hacerlo. O en todo caso, podría decirle aquí, no quiero ver el HTML, quiero ver en formato de texto. Entonces, esto me lo va a dar tal cual. Vamos a verlo. Ejecutamos. Y ahora me lo da con sus comillas, como si fuera el texto original. Obviamente aquí vemos una numeración. Esta numeración es el índice. 0, 1, 2, 3. Como pueden ver son 9 citas. Ok, esa sería una forma de poder procesar esto. Ahora, ¿qué pasa si quieres quitar estas comillas de todos los elementos? Bueno, para hacerlo, eso ya es asunto de JavaScript, no de Chirrio. Pero vamos a hacerlo para que lo puedas ver. Voy a comentar esto de aquí. Y voy a mostrar por consola el índice. Y también quiero mostrar del elemento el texto. Pero una vez tengo el texto, voy a reemplazarlo. Voy a decir replace. Voy a reemplazarlo. Y voy a reemplazar todo el contenido usando una expresión regular. Es decir, aquí de hecho, vamos a hacerlo en partes para que se pueda entender mejor. Para no colocarlo todo en una sola línea. Vamos a quitar el console log. Voy a aumentar aquí, voy a disminuir un poco la consola por ahora. Y voy a hacer algo como eso. Voy a decir que voy a guardar en una constante llamada quote text el texto del elemento. Es decir, voy a guardar usando Chirrio el elemento y el texto que tiene ese elemento. Ok, una vez tengo el texto voy a limpiarlo. Entonces voy a guardar en otra constante llamada quote lo que tiene quote text. Pero voy a utilizar un método llamado replace. Ok, voy a utilizar este método para reemplazar algo. Voy a colocar aquí lo que quiero reemplazar por qué otro carácter quiero reemplazar. Y en este caso voy a colocarle comillas simples. Es decir, quiero quitar esto de aquí por nada. Entonces, ¿cómo encuentro estas comillas? Bueno, puedo hacerlo como esto. Voy a decirle que utilizando una expresión regular de todo el string, quiero empezar a seleccionar todo el string y quiero seleccionar lo que está al inicio. Es decir, para seleccionar lo que está al inicio vamos a utilizar este carácter de aquí. Y a continuación le voy a dar una barra, una contrabarra. Y voy a decirle que lo que quiero seleccionar es este carácter. Vamos a copiarlo. De hecho simplemente lo seleccionamos, lo copiamos y luego lo pegamos. Ok, entonces esto lo que está haciendo es una búsqueda al inicio de cada string para poder reemplazarlo. Pero no tan solo quiero que reemplace ese, sino también quiero que reemplace lo que está al final. Entonces voy a de nuevo colocar una contrabarra y voy a seleccionar el que está al último y lo voy a pegar. Ok, y luego simplemente, de hecho voy a seleccionarlo y pegarlo, copiarlo y lo pego aquí. Ok, y luego voy a decirle que este carácter está al final. Para decirle que está al final simplemente le coloco un símbolo de dólar. Esto que ves aquí es asuntos de expresiones regulares de JavaScript. Lo que hace es que para cada string va a buscar este elemento o este elemento, que es básicamente la comilla cerrada. Y una vez los encuentra, lo va a reemplazar por ningún string. Vamos a verlo por consola. Console log, quote. Vamos a guardar, vamos a limpiar la consola. Y una vez limpiada, vamos a ejecutar todo. De hecho, voy a extenderlo para que puedas verlo mejor. Node index.js. Y como pueden ver, ahora ya no vemos tan solo, digamos, los textos o las citas con comillas. Todas están limpias. De hecho, también podemos verlas con su numeración y quote. Vamos a dar node index y esos vendrían a ser las citas ya limpias, tan solo el texto. Ahora, adicionalmente, supongamos que no tan solo quiero capturar la cita o la frase, sino también quiero capturar la información relacionada, como por ejemplo el autor de la cita y las etiquetas. Es decir, quiero capturar en sí toda la información que esté dentro. Para hacer eso voy a tener que ya no tan solo seleccionar el span text, sino que voy a tener que buscar cada información que esté dentro. Voy a mostrarte un ejemplo. Vamos a comentar esto de aquí. Para comentarlo simplemente colocamos un slash y un asterisco y un slash para decirle hasta dónde termina. Y vamos a tratar de obtener esa información. Primero de nuevo voy a utilizar el selector de Chirrio, que se parece a jQuery, y le voy a decir que quiero que seleccione todas las citas, todos los divs que tengan la clase quote. Ok, una vez lo seleccione voy a iterar a cada uno de ellos. Entonces voy a utilizar una función que recibe dos parámetros, un iterador y un elemento.
Una vez tengo esos dos parámetros, voy a mostrarlos por consola, simplemente para saber que los estoy obteniendo. Entonces aquí voy a utilizar de nuevo lo que habíamos hecho antes, element.html. Ok, vamos a guardar, y si refresco o ejecuto nuevamente la consola, como pueden ver estoy obteniendo un índice, y por cada índice estoy obteniendo todo el contenido de la cita. De hecho voy a mostrártelo bien. Por ejemplo, en el índice 6 tengo la cita 6 con todo el contenido HTML, el 5, 4, 3, 2, 1. Por ejemplo, en la primera cita, todo el contenido, segunda cita, todo el contenido, y así. Entonces, como ya tengo los datos, puedo empezar a extraer determinada información de cada uno de estos elementos HTML, de cada una de estas porciones de código. Para extraer esa información, vamos a utilizar el método find. Entonces vamos a quitar esto de aquí y voy a crear una constante llamada text. Primero quiero extraer la cita, el texto, es decir, la frase. Entonces voy a decirle del elemento que estás recorriendo, quiero empezar a buscar específicamente el spam con la clase text. Una vez lo obtienes, voy a mostrarlo por consola. Obviamente convertido a un HTML. Vamos a guardarlo, vamos a limpiar la consola y si ejecuto, lo que estamos viendo ahora es simplemente las citas, como ya te lo había mostrado. Pero de hecho aquí voy a decirle que no quiero ver el text.html, sino el text.text. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y ahora estoy obteniendo tan solo las citas. Ok, entonces ya me está dando la información. El asunto es que no tan solo quiero ver, digamos, el formato de texto, sino que quiero reemplazarlos también, como habíamos hecho antes. Entonces lo mismo que antes, puedo decirle que una vez encuentre esos datos, pues voy a convertirlo a un texto. Y una vez convertido en texto voy a reemplazar. Vamos a utilizar exactamente lo que habíamos hecho antes, es decir, que reemplace las comillas. Vamos a seleccionarlo, clic derecho, copiar, y vamos a pegarlo aquí. Ok, entonces esto lo que va a hacer es simplemente quitarle las comillas. Muy bien, vamos a verlo por consola. Console log, text. Vamos a guardar, vamos a limpiar, ejecutamos, y con esto ya me está dando tan solo las frases. 1, 2, 3, 4, 5, son 9 frases. Ok, pero no tan solo quiero capturar la frase porque ya sabíamos eso, sino también quiero capturar el autor. Entonces voy a decirle, voy a crear una constante que va a guardar el autor. Del elemento seleccionado, vamos a seleccionar esto. Vamos a ver la estructura HTML. Por ejemplo, aquí tenemos una cita. El autor lo podemos encontrar, vamos a ver, en una etiqueta small con una clase author. Entonces small.author contiene el texto. Entonces así de simple lo obtenemos. Vamos a decirle que busque desde una etiqueta small su clase author. Ok, pero también podríamos ser más exactos y podríamos decirle esta clase small.author está dentro de una etiqueta spam. Entonces aquí también podríamos aplicar lo mismo. Podríamos decirle que dentro de una etiqueta spam hay una etiqueta small author. Ok, una vez tenemos el autor, queremos verlo por consola. Entonces voy a decir autor. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y ahora, bueno, de hecho voy a colocarle autor.text. De hecho, voy a escribirlo aquí. Una vez tenga los autores, quiero que lo conviertas a texto. Y es lo que quiero ver por consola. Vamos a limpiar, vamos a ejecutar. Y ahora me da una lista de los autores. Por ejemplo, el primer autor es Albert Einstein. Luego el segundo es J.K. Rowling. Vamos a verlo. El primer autor es Albert Einstein. El segundo es J.K. Rowling. El tercero es Albert Einstein. Y así. Entonces ya tengo los autores. Ok, también puedo mostrarlos juntos. Puedo decir, quiero ver el texto al lado de su autor. Vamos a dar un node index. Y como pueden ver, por ejemplo, la primera cita aquí está. Y luego viene su autor. Luego la segunda cita. Y luego viene su autor. Y así. Ok, no tan solo quiero ver el autor y la cita, también quiero capturar las etiquetas. Estas etiquetas de aquí. Entonces, ¿cómo las capturo? Bueno, vamos a hacer esto. Voy a quitar el console log. Y ahora voy a crear aquí una constante llamada etiquetas. Para capturar las etiquetas vamos a hacer lo mismo. Voy a decir del elemento, quiero buscar. Y vamos a ver qué es lo que voy a buscar. Vamos a ir en la estructura. Y por ejemplo, cada etiqueta está dentro de un div con una clase tag. Entonces, vendría a ser todo. Pero obviamente no tan solo quiero la clase tag, sino quiero las etiquetas A, ya que las etiquetas A tienen el nombre de las etiquetas. Entonces vamos a tratar de decirle que del div.tag quiero las etiquetas A. Para hacer eso simplemente le digo del div.tags quiero las etiquetas A. Y las quiero convertidas a HTML. Vamos a verlo. Vamos a console log tag. Vamos a guardar. Vamos a limpiar. Vamos a ejecutar. Y como pueden ver, lo que me está dando ahora por pantalla
son en sí las etiquetas. Por ejemplo, me está diciendo que para la primera etiqueta tenemos change, deep thoughts, thinking y word. Vamos a verlo. Change, de hecho tan solo me está dando el primer elemento. Por ejemplo, tenemos change, del segundo es abilities, del tercero es inspirational y así. Es decir, tenemos tan solo la primera etiqueta de cada cita. Si yo quiero empezar a guardarlas, voy a hacer algo como esto. Voy a crear aquí una constante llamada tags, que va a ser un arreglo. Y esta constante tags lo vamos a ir llenando. Entonces, en lugar de tan solo mostrarlo por consola, voy a decir tags, punto, y voy a empezar a decir push. Quiero que ingreses esta etiqueta en el arreglo de etiquetas. Y luego quiero verlo por consola. Entonces vamos a verlo, vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y ahora, como pueden ver, tengo por consola de la primera cita tan solo la etiqueta change, la segunda change abilities, inspirational. Y vamos a ver cómo lo arreglamos esto. De hecho, para arreglarlo lo que voy a hacer es utilizar el mismo concepto de antes, el ish. Entonces vamos a decirle que en lugar de HTML voy a decir ish. Y para ser un poco más exacto con las etiquetas, voy a decirle que voy a decirle que desde todas las etiquetas, desde el div con la etiqueta tag, quiero todas las etiquetas A que tienen la clase tag. Para ser un poco más exacto, entonces voy a decir a.tag. Muy bien, una vez tengo esto, voy a empezar a recorrer cada uno de estos elementos, ya que aquí voy a obtener una lista de elementos. Entonces voy a empezar a recorrerlos aquí también y voy a hacerlo en una sola línea. Voy a decir que voy a utilizar el índice y el elemento, y por cada recorrido lo que voy a hacer es que esta constante no debería estar afuera, debería estar adentro. Y le voy a decir que voy a empezar a rellenar ese arreglo de esta manera. Tags.push con el element, pero tan solo quiero llenar el elemento con su texto. Es decir, no con toda la estructura de HTML, sino con el valor del elemento que estamos recorriendo. Entonces, en otra palabra, esta línea de código lo que hace es que va a empezar a recorrer cada uno de estos elementos y tan solo me va a dar estos valores. Ok, vamos a guardarlo. Vamos a quitar esto de aquí. Y de hecho vamos a verlo por consola. Voy a decir, de hecho esta constante ya podemos quitarla. Vamos a decir console log tags. Vamos a guardar, vamos a limpiar. Sigo node index. Ahora me está dando arreglos. Cada uno de esos arreglos tiene, vamos a verlo. ¿Dónde está? Cada uno de esos arreglos tiene los valores. Por ejemplo, el primero es change, deep thoughts, thinking y word. Change, deep thoughts, thinking y word. Y así con el resto de frases. Ok, si en todo caso no quieres tener un arreglo y quieres tener un string con todos concatenados, también es muy sencillo. Simplemente puedes decir tags, punto, y utilizas el método join. Y los concatenas a partir de una coma. Ok, vamos a guardar, vamos a ejecutarlos. Y con esto tienes los mismos valores, solo que ahora es un string separado por comas. Ok, entonces con esto ya tenemos otra forma. Muy bien, pero ¿qué pasa si en lugar de tan solo ver los valores, quiero guardarlos en un archivo? Bueno, para guardarlo en un archivo vamos a tener que crearlo. Entonces, ¿en qué tipo de archivo vamos a guardarlo? Voy a guardarlo en un archivo CSV. Para aquellas personas que no saben eso, es un archivo de Excel, en donde cada columna va a ser un valor. Por ejemplo, voy a guardar el texto con su autor y sus etiquetas. Para hacerlo tenemos el módulo File System de Node, pero en este caso voy a utilizar una variación del módulo llamado File System Extra, que nos permite utilizar async await. Entonces, en todo caso, si luego quieres utilizar más métodos, vas a poder utilizar código moderno. Vamos a instalarlo, vamos a limpiar la consola, voy a decir npmi fs-extra. Ok, vamos a requerirlo. Voy a decir requiero el módulo file system-extra. Y una vez está requerido, lo único que voy a hacer es guardarle una constante llamada fs. Ok, ya que aquí estamos utilizando el mismo módulo file system. De file system voy a utilizar su método llamado create_write_stream, el cual me permite crear un archivo y ir agregándole datos a medida que vamos ejecutando el código. Entonces en este caso primero voy a crear un dato que lo voy a llamar quotes.csv, es decir citas.csv, y voy a guardar este stream en una constante llamada write_string, por ejemplo. Ok, entonces aquí tengo un archivo que apenas se inicia el script va a ser creado, pero va a estar en blanco. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a llenarlo? Bueno, lo primero que voy a llenar es que estos mensajes por consola, de hecho, lo podría quitar. De hecho, los voy a quitar como ya ustedes los han visto, que es lo que hacen. Vamos a quitar todo, tan solo nos vamos a quedar con la cita. Ok, entonces vamos a quedarnos tan solo con esto. Voy a mostrar la consola, voy a mostrar el código completo. Así estaría quedando nuestro código. Ok, entonces tan solo estamos haciendo la petición al sitio web y luego estamos iterando y aquí me da la información del texto, el autor y las etiquetas como ya lo hemos visto. Entonces como ya tenemos los datos, vamos a tratar de guardarlos. Antes de recorrerlo, lo primero que voy a hacer es que voy a decir write_stream. Dentro del archivo voy a tratar de escribir algo.
Lo que voy a escribir es tan solo un string que diga quote, autor y que diga etiquetas. Es decir, voy a tratar de crear los títulos de las columnas. Una vez termina, quiero que salte la siguiente línea. Y de hecho, para separar esto de aquí, voy a utilizar un carácter para que luego cuando lo abramos de un archivo, como por ejemplo una hoja de Excel y demás, pueda separarlo en columnas. Aquí voy a colocar un pipe, es decir, este carácter que es tan solo una barra. Y de esta manera voy a separar las columnas. Ok, vamos a hacer lo mismo cuando iteramos. Ya no voy a tan solo mostrar por consola, sino lo que voy a hacer es que voy a decir write string y voy a empezar a escribir de nuevo dentro del archivo. Es decir, aquí escribimos una vez, luego empezamos a escribir por cada recorrida. Y lo que voy a escribir es tan solo otro string. De hecho, vamos a utilizar los backticks de JavaScript, en donde voy a escribir el texto, luego voy a separarlo con un pipe, voy a colocar el autor, voy a separarlo con un pipe y voy a colocar las etiquetas. Y luego saltamos a la siguiente línea para que cuando recorra por segunda vez cree otra fila con los siguientes datos. Esto de aquí, lo único que hacen estas tres líneas de código, esta y esta, es guardar los datos en un archivo. De hecho, vamos a verlo. Vamos a limpiar la consola, vamos a ir node index.js. Si doy un enter, ahora como pueden ver en mi carpeta apareció un archivo llamado quotes.csv. Si doy un clic, tenemos en sí unos datos que tienen un texto quote, author, tags, y a la siguiente línea tiene una cita. Luego está separado por el autor y luego separado por las etiquetas. Es decir que aquí lo que estoy haciendo es simplemente creando el archivo. De hecho, para abrirlo, en este caso, para ver el contenido, tendría que abrirlo con un archivo tipo Excel. Pero en este caso voy a ver si aquí, creo que no tengo Excel aquí en este computador. Voy a instalar LibreOffice. Entonces vamos a buscar LibreOffice. Si en todo caso no tienen la ofimática de Microsoft, pueden descargar este paquete libre de Office. Entonces voy a darle a descargar ahora. Voy a darle en descargar 6.3.1 y con esto empezaría la descarga por sí solo. Ok, entonces esta es la ofimática. Esto es tan solo para ver el archivo, para que puedan ver lo que eso se abre en columnas y demás. Esto ya es opcional. Con esto ya hemos acabado nuestra scrapping. Pero voy a terminar con esto para que puedan verlo. Entonces voy a esperar que termine la descarga de LibreOffice y luego continuamos. Ok, aquí ya tengo LibreOffice. Simplemente voy a dar un clic para instalarlo. La instalación es bastante simple. Es tan solo siguiente. Vamos a darle la instalación típica. Vamos a darle... No quiero un acceso directo. Vamos a darle a instalar. Con esto debería pedirme autorización Windows para darle que sí e instalarlo. Ok, vamos a darle que sí. Y con esto empieza la instalación. La instalación es bastante rápida, así que simplemente voy a esperar unos minutos y cuando ya esté terminado vamos a continuar. Ok, aquí la instalación ya ha finalizado, vamos a darle aquí en finalizar. Y con esto voy a abrir simplemente el archivo nuevamente. Vamos a ir a nuestra carpeta en Web Scrapping. Y ahora voy a dar un doble clic aquí donde dice quotes, que es el archivo que hemos generado al ejecutar nuestro script de Node. Entonces al dar un doble clic lo está abriendo con LibreOffice. Obviamente si tienes Excel, esto lo abrí con Excel. Y aquí me dice cuál es el separador, es decir, aquí tengo varios datos, ¿cómo los voy a separar? Bueno, voy a decirle aquí en otro y le voy a colocar que para separarlo voy a utilizar ese pipe, esa barra que te había mostrado. Ok, vamos a darle en aceptar. Y ahora esto lo de aceptar. Como pueden ver tengo una especie de Excel en donde la primera fila es la cita, el autor y las etiquetas. Y como pueden ver aquí en este caso, cada una de estas filas están separadas. De hecho lo ha separado mal, vamos a volver a abrirlo. Simplemente de manera rápida. Separado por... Aquí vamos a quitar el tabulador, la coma y el punto y coma. Tan solo voy a separarlo por este pipe. Ok, vamos a darle a aceptar nuevamente. Y muy bien, ahora sí. Ya tenemos la cita. Aquí está la cita, por ejemplo, de Albert Einstein. Él es el autor y las etiquetas que tiene esa cita. Luego seguimos a la siguiente, el autor y las etiquetas. Y así, y como pueden ver, he guardado la información que antes tenía vamos a ver, en este sitio web. Ahora lo tengo en un archivo de Excel. Simplemente analizando el sitio web y guardándole un archivo. Y muy bien, ese es el ejemplo que quería mostrarles por el día de hoy. Obviamente hay muchas cosas más interesantes que se pueden hacer con el scrapping. Es decir, descargar imágenes, empezar a analizar código. Por ejemplo, eso también podría estar relacionado a otro concepto de análisis de datos y demás. Pero al menos por el día de hoy ya hemos tenido una introducción práctica. Muy bien, entonces esto ha sido todo. Nos vemos en próximos videos.